Este es el mejor momento para aprender N8N y nadie te lo dice. ¿Y por qué digo que es el mejor momento para aprender N8N? Bueno, primero porque ya han visto que la inteligencia artificial, en este caso agentes de código como Cloud Code, Codex o Antigravity, hacen maravillas, ¿ok? No lo vamos a negar, hacen maravillas, pero cuando ya llegan al punto de, ok, trabajar constantemente con estas inteligencias artificiales o agentes de código, o hacer estas cosas que se llaman las tareas, las tasks que tienen las apps nativas, llega un punto de que te gastan todos los tokens por tareas repetitivas que podrías hacer con otra plataforma, en este caso N8N, pero bueno, mucha gente no lo hace porque están en el hype de agentes de código y se olvidan un poco de plataformas que ya resolvieron ese problema y que están en su mejor momento para aprender eso, pero no lo hacen porque quieren seguir en el hype, ¿ok? Y bueno, este video se va a centrar un poco en darles contexto qué es N8N, también darles contexto de como cosas que se pueden lograr con ello y en sí, bueno, ayudarnos de este tipo de agentes de código para lograr crear muchas más cosas en conjunto con N8N, ¿vale? Así que eso, vamos a ello. Y bueno, N8N en la era de la IA. ¿Por qué automatizar es la habilidad número uno cuando los mejores modelos cuestan caro? ¿Ya? Porque literal los mejores modelos actualmente son costosos, ¿ok? Y hay veces que tú no necesitas un modelo, bueno, la mayoría no necesita un modelo tan costoso para hacer procesos o para automatizar procesos, ¿ok? Y bueno, voy a hacer como una guía visual el por qué, como tipo speech, más un mini curso, ¿ok? Bueno, acá abajo me dejan en los comentarios si les gusta esto y si tienen el mismo pensamiento del que yo tengo y seguro lo van a tener porque en sí para automatizar procesos a veces no se necesita ni IA y eso lo van a ver al momento que yo esté explicando en el transcurso del video. Pero bueno, en sí para darles contexto rápido que es N8N, N8N es una plataforma de automatización. Ellos se reconocen con plataforma de automatización con IA, pero yo tiendo más de decir que son una plataforma de automatización de procesos y que en alguno de esos procesos se puede integrar inteligencia artificial, ¿ok? Porque en muchos procesos a veces no es necesario constantemente implementar inteligencia artificial para lograr algo. Pero bueno, en sí, ya como les comenté, ¿qué es N8N? Y también algo que es muy bueno de N8N. N8N es una plataforma de automatización de procesos, como les comenté, open source. Open source se refiere a código abierto. Conecta apps, datos y lógica en un lienzo visual, como el que están viendo. Esto, un lienzo visual o un Canva, es N8N, ¿ok? Y aquí mismo estoy haciendo la presentación para que vean un poco cómo se reconoce. Y también pueden reconocer de que es open source de código abierto por acá, por este signo que es de GitHub. Para los que no sepan que GitHub rápidamente es una biblioteca de código que, bueno, en pocas palabras, una biblioteca de código donde está la mayoría del código de Internet, ¿ok? Em, pero como le estaba comentando, un lienzo visual hecho de nodos enlazados entre sí. Cada uno hace una sola cosa. Dispara el flujo, trae datos, las transforma, deciden o ejecutan una acción. Un nodo yo siempre doy a entender de que es una acción dentro de una app o dentro de N8N o una app externa o un servicio externo. ¿Ok? Es una acción. Eso es todo. Diría que es la mejor plataforma para automatizar y la mejor para automatizar con inteligencia artificial, poniendo la IA solo donde de verdad aporta valor. Y bueno, ¿para qué sirve? Para automatizar procesos que son, como les comenté, repetitivos, siguen un patrón claro, complejos, llevan varios pasos, N8N los encadena y ejecuta por ti. A esto me refiero de que, bueno, en pocas palabras, puede automatizar procesos complejos porque uno a veces hace muchas cosas, ¿ya? Para lograr un objetivo en específico. No sé, por ejemplo, un ejemplo que yo doy que lo hago por mí solo o bueno, lo automaticé por mí solo, es que yo empecé a subir estos videos manual, ¿ya? Pero llegó un punto, me refiero a 2 semanas haciéndolo manual, que no daba porque, ok, debo trabajar y debo subir contenido constantemente. ¿Cómo encuentro una forma? Y bueno, yo tengo el conocimiento desde hace 2 años con N8N, así que tenía contexto. Pero no se me había ocurrido automatizarlo por temas de tiempo, etcétera. Pero un día me senté
Y en pocas palabras, ok, ¿cómo puedo automatizar la mayoría de este proceso de subir contenido en redes sociales sin que se pierda la calidad? Claro está. Bueno, me puse de esta forma para que vieran mucho más y no vieran solo la pantalla. Y eso, ¿cómo puedo automatizar ese proceso sin que pierda la calidad o, por ejemplo, sí, todo lo que yo le ponía o le daba a subir el contenido? Y bueno, en sí lo pensé, ¿vale? Lo pensé paso a paso, porque eso también, antes de tú aprender la habilidad de automatización, uno normalmente hace las cosas y las hace y claro, uno cumple un patrón, pero a veces uno no se da cuenta. Y allí cuando tú vas a automatizar o cuando empiezas a automatizar, ya muchas de las cosas los empiezas a, primero, como a hacer videos de qué hiciste o a documentar lo que hiciste, porque ahí es donde te das cuenta de lo importante que es eso para no en un futuro si quieres automatizar algo o implementar una idea dentro de ese proceso, no pensar como qué hago cada vez, sino que ya lo tengas documentado. Eso es muy importante y también eso vas a aprender al momento que empieces a automatizar procesos. Y bueno, en sí, teniendo en cuenta eso, ya yo tenía como todo escrito y yo qué hacía paso por paso. Esto lo aprendí, como les comenté, al momento que empecé a automatizar procesos, paso a paso lo que yo hacía para postear contenido, tanto en YouTube como en otras redes sociales. Y bueno, yo, ok, debo crear la descripción, debo crear el título. Bueno, primero debo crear la idea, debo cómo esa idea plasmarla en los videos, esa misma idea en sí, bueno, ya hacerla en el video y cómo automatizar el posteo, el título, la descripción, los recursos del video, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con postear contenido. Y bueno, me senté, hice todo y al final hice muchos, bueno, no muchos workflows, unos 3 4 workflows que me automatizan todo el proceso. Y hasta el corte de los mismos videos los hace una automatización. ¿Pero por qué? Porque es un proceso repetitivo. Es un proceso de, por ejemplo, si yo me quedo callado por un momento y encuentro una plataforma que encuentre los silencios, los corta. Y eso es lo que hice. En sí, si quieren como más a fondo un contexto sobre este proceso de automatización que hice, acá abajo hay una sección donde ustedes colocan su nombre y su correo y les llega un correo automático después de, bueno, claro está, después de colocar su nombre y su correo, les llega un correo que tiene todo lo que yo comento en este video y ese video donde explico como el paso a paso de cómo logré automatizar y qué uso para lograrlo, además de N8N, porque son otros servicios. Pero eso es una idea, que fue compleja y que automaticé mucha parte de ella. Pero igual siempre yo digo de que, ok, a pesar de que lo automatices y le coloques inteligencia artificial, siempre debe haber un human in the loop, como un humano en el proceso, para que rectifique que todo está ok y tú puedas como subir el contenido, darle ok, todo está bien y listo. Pero bueno, eso es un proceso complejo que yo decidí automatizarlo mucho, sí, como lo más posible que se podría hacer. Y tediosos, ¿ok? Hay procesos tediosos, los que nadie quiere hacer a mano. Normalmente son muchos los repetitivos, están relacionados un poco con los tediosos. Pero claro, a veces lo repetitivo ya estás acostumbrado, pero a veces los tediosos son repetitivos y que no quieres hacer, pero es nada, nada y en sí te va a ayudar mucho en eso, la verdad. Y te lo digo desde la experiencia. Y bueno, lo bonito cuando piensas en automatización, empiezas a ver tus tareas como procesos, como les estaba comentando. Y eso cambia tu forma de trabajar muchísimo. Y te enseña a documentar, que es como que es muy importante tener documentación de lo que tú haces, o al menos escrito o en videos, porque llega un punto de que o quieres enseñar cómo lo hiciste, o quieres lograr saber muy bien qué paso a paso hiciste para lograr llegar a donde estás, hablando en un punto, por ejemplo, de automatización. Y bueno, eso también te funcionará como en lo profesional, en tu trabajo, etcétera. Es muy importante, como cuando tú vas aprendiendo cosas nuevas, grabar o escribir cómo lo lograste. Eso les recomiendo que va a ser muy importante. Pero bueno, ¿por qué N8N en la era de la IA? Mucha gente dice que lo mató, de que Cloud Code mató a N8N, que los agentes de código mató a N8N. Esa es la peor mentira que te pueden decir, la verdad. Usar los mejores modelos, Cloud Code, Codex, Antigravity, es potente pero caro, ¿ya? Bueno, caro sí, porque en sí hay veces que tú no necesitas usar un modelo de frontera para lograr un objetivo en específico, ¿ya? Mm, No, en pocas palabras, a veces no se necesita un modelo de frontera para lograr un objetivo en específico.
Por ejemplo, tú estás usando Cloud Code Opus 4.8, por ejemplo, con el modelo Opus 4.8, pero a veces tu tarea no necesita un modelo de eso, a veces tu tarea necesita un Cloud 3.5, un 3.7. Y bueno, es comprensible que quieres estar en el hype, quieres usar los mejores modelos, pero ok, ahí llega la conversación de, ok, ¿qué es lo mejor o qué es lo que necesitas? No tanto de qué quieres usar por el hype, sino qué es lo que necesitas para lograr ese objetivo que a ti te gustaría. Un ejemplo, por ejemplo, el Pentágono de Estados Unidos usa Cloud 3.7 o 3. Sí, 3.7 para lograr hacer operaciones militares. Así que allí uno tiene el contexto de, ok, si el Pentágono está usando un modelo de 3.7 de hace, si no estoy mal, un año atrás, tú que vas a subir un post, bueno, un post sí necesita un modelo bueno, pero no sé, por ejemplo, a responder emails, que es algo como repetitivo y que lo puedes poner muy bien en el prompting, vas a colocarle un Cloud Fable 5 o un Cloud 4.8. No, en sí hay que como entender qué procesos lleva a usar cada uno de los modelos. Puede que muchos de ustedes que vean los videos, no, sí, José, eso yo lo entiendo, pero pues muchos que no, porque muchos hay veces de que se intentan llevar por el hype. Es comprensible, pero hay veces que también uno debe pensar como eh, en qué usar o qué es lo que necesitas en el tema de automatizaciones con inteligencia artificial. Pero bueno, como les comenté, en este caso, pero claro, tenerlos trabajando todo el tiempo en cada paso no es un lujo que cualquiera pueda permitirse y tampoco a veces es necesario, como les comento. Y bueno, en sí, lo que les estaba comentando es que muchos dijeron que estos modelos mataron a N8N, es que sacaron algo llamado Tasks, que hace lo mismo, entre comillas, con N8N, pero constantemente con inteligencia artificial y no una lógica que lo puedas automatizar sin inteligencia artificial. Y bueno, ahí es donde entra N8N. Pone IA solo donde se necesita, no en todo el proceso. Ahorra costos, el flujo hace lo determinista, la IA solo hace el paso que requiere criterio. Automatiza lo repetitivo y lo complejo con o sin IA, según el caso. No necesitas guía para todo, la necesitas para casos en específico. Y bueno, ok, en sí, algo muy importante que también tengan contexto de que no les estoy diciendo como que dejen de usar modelos de frontera, porque ojo, en sí, para crear como workflow, flujos de trabajo dentro de N8N para automatizar procesos, también es muy bueno que usen Cloud Code, que usen Codex, que usen Gemini. Sí o sí, no hay ningún problema en que usen esos modelos, porque es que Gemini, me refiero a Antigravity, Gemini en general, etcétera, etcétera. Y es muy importante, ya que en este caso te gana tiempo, porque estos modelos ya hacen todo ese proceso de crear los flujos de trabajo y solo te dice un poco de la lógica y listo. Ya no debes como pensar mucho en temas de paso por paso, etcétera, etcétera. Hay veces que sí, porque el modelo no lo hace completamente perfecto, pero en este caso ya los modelos estos hacen una maravilla de workflows que antes te podía llevar una hora y ahora le lleva 10 minutos, por ejemplo. Y una hora solo creándolo, pero antes tenías que buscar documentación en la web para ver si todo encajaba, testear. No, ahora a veces lo hace de un one shot, como de un intento y listo. Y eso sí te va a ayudar muchísimo, usar los modelos de frontera para crear flujos o para crear la lógica que a veces uno no tiene allí como en la punta del cerebro, porque bueno, a veces hay que pensar como cómo automatizar un proceso, pero si tú le comentas la idea de que quieres automatizar tal cosa a un modelo de frontera como Cloud Code, en sí le dices, mira, quiero crear un workflow en N8N, pero en sí eh, esta es mi idea, o esto es lo que yo hago, cómo se podría automatizar con N8N o cómo se podría automatizar la mayoría del proceso. Y allí va a ser maravillas, ¿ok? Eso sí, para eso usan los modelos de frontera, para crear este tipo de automatizaciones, como disminuirle el tiempo de creación y de pensamiento de un proceso per se. Pero bueno, en sí, eso era lo que les estaba comentando. Y bueno, ¿dónde no poner IA o dónde no colocaría y dónde sí? Pon IA donde hay criterio, lenguaje o ambigüedad, redactar, resumir, clasificar, decir matices, extender texto libre, etcétera.
No pongas IA donde hay reglas claras, mover archivos, filtrar por una condición, formatear, enviar a una API, calcular. Eso lo hace un nodo. Recuerden de que un nodo es una acción o sí, una acción dentro de N8N o dentro de una app, un servicio externo. Eso lo hace un nodo normal, más rápido, más barato y 100% predecible. Regla de oro, la IA es el especialista caro al que solo llamas cuando hace falta. Y bueno, lo que les estaba comentando, automatizar te enseña a pensar paso a paso. Normalmente haces las cosas en automático, pura memoria muscular, no te detienes a pensar cómo lo haces. Automatizar en N8N te obliga a descomponer el proceso en pasos lógicos. ¿Qué lo dispara? ¿Qué datos necesito? ¿Y de dónde? ¿Qué decido en cada punto? ¿Y qué acción ejecuto al final? Como les comenté, esto a veces, esto igual los va a ayudar a pensar en eso, pero claro, ya Cloud Code o los modelos de frontera les va a permitir como hacerlo mucho más rápido, porque ustedes solo le tiran la idea y él empieza a pensar y les tira una respuesta y ustedes van iterando y ya el proceso de iteración como de prueba disminuye muchísimo. Pero ojo, en sí también hay como un tipo de skill, que eso también se los enviaré al correo, que si los dejan su nombre y su correo, se los enviaré. Hay una skill de N8N que es una habilidad que tú le das no solo a Cloud Code o a Codex o Antigravity, sino a cualquier modelo de IA y puede crear workflows de N8N a través del MCP o del SDK. Si quieren saber un poco más de contexto, también en ese correo les enviaré un video donde explico un poco, por ejemplo, sobre el MCP y sobre el SDK, para que tengan contexto, ¿ok? Y bueno, les quería como colocarles unos mini ejemplos y mostrarle algunos de los nodos que recuerden de nuevo, son acciones que se realizan dentro de N8N o dentro de una app, para que tengan contexto de qué es lo que se puede lograr y qué es lo que tanto puede lograr esta plataforma. Pero, por ejemplo, esto aquí, si yo le doy como acá, como test workflow, en este caso sería acá, yo le doy test workflow y esto lo que hace es, bueno, aquí este nodo se llama edit fields, ¿ok? Y lo que sucede con edit fields es que como edita inputs, ¿ya? Y también otro nodo, esto es una acción dentro de N8N, lo que sucede es que es un if. Seguro, por ejemplo, si han usado Excel o han usado Google Sheets, entienden el contexto de if. Si es esto, pasarlo por acá, si es esto, pasarlo por acá. En este caso, verdadero o falso, true o false. Eso es todo. Y en sí, edit fields es un proceso como un nodo que edita el contexto de una acción que se genere. Eso es todo. Y bueno, unos nodos o los nodos esenciales, que son acciones dentro de N8N esenciales, son estos. Por ejemplo, el edit fields que crea, renombra o cambia campos de una navaja suiza para preparar y mapear datos. ¿Ok? El if bifurca en dos caminos, verdadero o falso. Si el monto no es mayor o igual a 100, si no, pasa por allá. Es switch, como el if, pero con muchas rutas en ruta por categoría y tipo de estado. ¿Ok? Bueno, tipo o estado. ¿Ok? Por ejemplo, switch, tú le puedes agregar varias variables y en sí, dependiendo de la variable que entre por una sección, va a cambiar como su camino. ¿Ok? Em, y bueno, en este caso también un proceso que no comento aquí, pero por ejemplo, la información dentro de N8N se compone por variables, ¿vale? ¿A qué me refiero con variables? Es que toda información que pase por esta variable es cambiable. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, aquí puede venir un 100 y también lo va a reconocer esta variable porque la variable es monto. No ignoren esto por ahora, el JSON. Supongamos que la variable es monto y en pocas palabras es monto. Y todo lo que pase o todo lo que venga por monto, no importa el monto, valga la redundancia, la variable siempre lo va a reconocer y va a pasar por allí. Y eso es lo bueno también de automatizar con N8N, que es que se compone por variables y las variables, bueno, cambian su contenido, pero nunca cambian su estructura. Y eso es lo que, bueno, es muy bueno, porque no solo si tú vas a decir como, no, siempre voy a enviar 100, por ejemplo. Siempre voy a enviar 100 porque eso es lo que acepta. No, tú puedes enviar más y lo va a reconocer porque es una variable. ¿Ok? Eso es un concepto que no comento más acá abajo. Pero bueno, siguiendo, ya sabemos cuál es el switch. El merge une datos de varias ramas en uno solo. Append por position
por posición o por clave. Filter es filtro. Ya sabemos cómo qué significaría un filtro. Deja pasar solo los ítems que cumplen una condición. El resto se descarta. Eso es todo, un filtro. Y el code. El code es tu lógica propia en JSON, bueno, en JavaScript o Python, ¿ok? Úsalo como último recurso cuando ningún nodo nativo alcanza. ¿A qué se refiere esto? Hay procesos de que estos nodos, ¿vale? Que no pueden lograr por sí solo, o si se logra o se coloca una lógica que se puede lograr, es compleja entre comillas y lleva tiempo hacerlo. Mientras de que este nodo, como es código, en pocas palabras lo que puede hacer es que el código per se hace muchas cosas. Puede hacer todo esto, puede filtrar, puede mergear, puede hacer switch, puede hacer un if, puede edit fields, puede hacer la mayoría de las cosas que hacen todos los nodos dentro de N8N o fuera de N8N. Eh, pero claro, lleva código. Pero como les comenté, con agentes de código ya pueden lograr hacer esto. Pero claro, su agente de código va a entender o va a saber cuándo usar este nodo. ¿Ok? Y bueno, ya eso serían como los nodos esenciales dentro de N8N. Y ahora nodos de servicios o proveedores, los más usados, lo que yo siento que son los más usados. Para los que ya conocen N8N puede que tengan otra perspectiva, porque también cada uno tiene su uso diferente. Pero para mí, los más usados son estos. Dejan acercarme un poco y listo. Y bueno, en pocas palabras está el schedule trigger. En sí, un schedule trigger es un activador dependiendo de una fecha que tú le coloques. Eso es todo. Trigger es un activador, ¿vale? Un disparador. Y en pocas palabras, aquí se puede colocar un intervalo de tiempo. Tú lo puedes colocar en días, en segundos, en horas, en semanas, en meses, etcétera. Esto se activa en base, bueno, a un tiempo en específico que tú le coloques. Cada vez que llegue ese tiempo en específico, se activa y se realiza una acción dentro de N8N y eso conlleva a bueno, a una acción y otra acción, 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 hasta que logre el proceso del por qué se quiso que ese trigger se activara en esa fecha en específico o ese tiempo en específico. El webhook. El webhook es como, bueno, esto lo usarán mucho cuando empiecen a usar N8N, lo van a usar muchísimo. em, Porque es que el webhook es como un trigger, pero que tú puedes colocar en cualquier lado. Por ejemplo, esto lo van a empezar a usar mucho porque hay muchos servicios que te piden como un webhook. Por ejemplo, tú colocas esto en sí, un webhook se compone por una URL, ¿ok? Se compone por una URL y esa URL tú la puedes colocar en cualquier parte. Normalmente también se va a componer por un post. Normalmente los servicios y los procesos que hagan dentro de N8N van a usar como post. Post se refiere a que la acción que se realice en ese punto va a postear la información que tome y va a postearla como dentro de N8N o dentro de este webhook en específico para realizar uno que otro proceso. Em, y bueno, en este caso, en sí es como un post en Instagram, ¿ok? Cuando tú posteas en Instagram, sucede que si tienes seguidores, le avisa a los seguidores, ese post realiza acciones. En este caso sería lo mismo con un webhook, ¿ok? Un webhook en formato post. Y bueno, uno muy, muy esencial es el HTTP request, ¿ok? Es como la petición de HTTP y trae el mundito. Esto se refiere de que puede realizar cualquier acción en la web y a través de servicios que puedan usar API, ¿ok? Para darles contexto rápido, ¿qué es API? O sí, como que es API. En pocas palabras, yo siempre relaciono esta analogía de que es una API. Una API es como un puente o un mesero, ¿ok? El mesero es el intermediario entre el cocinero y el cliente. Él se conecta con los dos, pero ellos nunca, el cocinero y el cliente nunca van, por ejemplo, el cliente va a la cocina o el cocinero viene a la mesa, ¿ya? Eso es raro, es que es muy raro que suceda y allí es donde entra el mesero, que es la conexión entre ellos dos y listo. Eso es lo que hace una API, en pocas palabras. Y un HTTP es como la conexión en la web, en pocas palabras, en Internet. Por eso trae el mundito, ¿ok? Y por eso dice HTTP request. Eso es todo. Y bueno, famosos como nodos famosos de Google, que son también mucho, muy, muy usados dentro de, bueno, automatizaciones per se, que es Gmail, Google Sheets, Google Drive, Google Calendar.
Y ojo, esos no son los únicos, estos son los más famosos como que se usan en muchas automatizaciones, pero si yo me voy acá y busco Google, miren en la cantidad que aparece. Está la inteligencia artificial que es Google Gemini, está Google Chats, está Google Ads, está Google Task, está Google Slides, Google Analytics, Google Translate, Google Cloud Storage, Google Business Profile, Google Cloud Natural Language, muchos, ¿ok? Es que como les comento, esta plataforma es de automatización de procesos y es increíble. Y bueno, además de que, ok, en sí, José, pero se puede automatizar todo. La mayoría de las cosas se puede automatizar, yo diría que el 90% de las cosas o 92%. Y lo que no se puede automatizar, por ejemplo, si no hay un nodo existente dentro de N8N, un nodo, recuerden, es que yo siempre, bueno, en pocas palabras, para darle otro contexto rápido, un nodo de estos que realizan acción dentro de una app es esto, ¿ok? Es esta cosita. Pero claro está, están estructurados de una forma para facilitar esa acción dentro de este servicio. Mientras que acá hay que hacer otro tipo de procesos y es más complejo, entre comillas. Mientras que los nodos de estos servicios lo facilitan. Mientras que este es como más complejo. Pero claro, lo que no pueden lograr con este y lo que no se encuentran ya precreados dentro de N8N, lo logran con este. Pero como les comento, con agentes de código o ya la inteligencia artificial actual los va a ayudar muchísimo en esto y esto le va a hacer pan comido, porque esto es muy fácil en temas para la inteligencia artificial, ¿ok? Y ya como están los documentos, la documentación de las apps, etcétera, la IA se mueve como pez en el agua en la web, así que sin ningún problema lo logra. Y bueno, otros servicios muy usados que son de comunicación son WhatsApp, que también se puede automatizar, que seguro han escuchado un chatbot de WhatsApp o sí, un bot de WhatsApp que te responde como un humano, etcétera. Y está Telegram Trigger. Para mí, Telegram es una de las mejores APIs que existe actualmente en temas de conexión y de procesos que se pueden automatizar con Telegram. WhatsApp es tedioso un poco porque es que WhatsApp es Meta. Y para los que conocen de que Meta es muy tedioso en temas de seguridad, en temas de... Sí, en muchas cosas. ¿Ok? Así que por eso el proceso se hace tedioso y las conexiones se hace tedioso. Pero bueno, esos son como los servicios más famosos de comunicación, entre comillas, y bueno, sí, los más usados por negocios, que son WhatsApp y Telegram también, lo pueden automatizar. Lo de Telegram esto es increíble, Telegram es increíble con la API, WhatsApp es Meta en pocas palabras. Y bueno, también se pueden realizar acciones como, bueno, en pocas palabras se pueden realizar otro tipo de acciones que son extracts from file, que es PDF, como extraer la información dentro de un PDF o convertir un archivo a Base64. Base64 es un conjunto como de letras y números que esas letras y números corresponden a el mismo PDF, por ejemplo, que nosotros podríamos tener y eso lo convierte en Base64. Ese tipo de procesos van a usarlo en muy pocos casos, pero puede que le toque usarlo y bueno, van a ser importantes estos nodos. Por ejemplo, esos nodos que son como los más raros, normalmente aparecen en data, sí, en data transformation y aquí aparecen como todos. Por ejemplo, compresión, convert to file, crypto. Crypto se refiere como a provides cryptographic utilities. Edit image, como editarle el tamaño a una imagen, también se puede lograr dentro de N8N. Sin IA, como extraer from file, que es convertir a binario data to JSON. HTML, Markdown, XML, rename keys, sort, etcétera. Muchas cosas, ¿ya? Ahí pueden ver muchas cosas. Em, y bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar como a usar N8N? Yo diría de que, bueno, primero identifica una tarea repetitiva que hace seguido, escríbela paso a paso, dispara datos, decisión, acción. Yo también, bueno, les puedo recomendar de que iteren, como les comenté en una sección del video, iteren con la inteligencia artificial para, bueno, checar si ese proceso se puede lograr automatizar o se puede lograr automatizar bastante de ello y donde ustedes entrarían allí para decir que todo está ok. Eso es muy recomendable. 3. Móntala en N8N con nodos nativos. Mete IA solo en el paso con criterio. ¿Ok? 4. Pruébala con test workflow e itera.
La automatización no reemplaza tu pensamiento, lo ordena. Y en la era de IA, saber dónde pensar, dónde poner el modelo caro es lo que separa un flujo rentable de uno que quema dinero. ¿Ok? Y eso, chicos. Eso sería en este video. Espero que les haya gustado. Espero que de verdad aprovechen y saquen el provecho en esta era de IA a plataformas de automatización como N8N, que este es el mejor momento de verdad para crear flujos de automatización, para automatizar procesos. También, por ejemplo, si bueno, les gusta este tema de automatización o tienen ya contexto o saben, es el mejor momento como también para poder ofrecer sus servicios de automatización, porque muchas empresas, ok, se están con el hype de, ok, la IA, Cloud Code, etcétera, pero también va a llegar un punto que, en pocas palabras, le va a empezar a doler en el punto económico, porque cada vez estos modelos se van volviendo mucho más costosos, ok, y claro, lo valen, pero para muchas empresas llega un punto de que, ok, ¿qué se hace ahora? Y allí es donde entra la persona que sabe automatizar procesos, que solo usa la IA en procesos que de verdad lo necesitan o en partes que de verdad lo necesitan. Y eso sería, chicos. No sé qué piensan. Comenten acá abajo en los comentarios qué les parece, si tienen la misma opinión, si saben 8N, qué han hecho, qué han logrado automatizar, que ustedes han dicho, wow, aura. Y eso sería. Recuerden cualquier pregunta, duda, feedback acá abajo en los comentarios. Les agradezco un like, una suscripción y nos vemos en un próximo video. Bye bye.